¿Me escuchan, verdad? Buen día, doctor. Sí, se escucha. Muchas gracias. Voy a tener el micrófono del teléfono prendido y la computadora apagado. O sea que, por favor, les ruego que el administrador de la reunión se fije si no hay alumnos que están con micrófono abierto. Creo que por ese motivo había eco el otro día. Les ruego, ¿ya? Comienzo en 2. Gracias, chicos. Pueden ver la pantalla Así es, doctor. Se ve. y me escuchan. Muy bien, chicos, esta clase creo que también va a ser maratónica y con todas las disculpas y el gran abrazo para ustedes y buenos días a los que madrugan. Obviamente en las clases existen secretos de preguntas, o sea que disfruten ustedes. El que madruga, Dios le ayuda. Hoy día vamos a hacer uñas, vello, cabellos y terminamos con la parte de tejido solar subcutáneo y los ganglios. Ustedes ya conocen un poco acerca de la anatomía de las uñas, pero acá vamos a recordar un poquito que la uña está constituida por un borde libre. En la parte superior se encuentra el hiponiquio. En los tejidos que circundan a la uña es el paroniquio. El lecho unguial es el que está por debajo de la uña. La raíz en la parte más distal. El eponiquio es la parte donde está prácticamente insertada la uña. La cutícula es esta frontera que se encuentra entre la uña y la piel. La lúnula es esta imagen de media luna que se encuentra en todos, pero veremos que se modifica en algunas patologías. La placa ungueal misma, ven, así irregular, bastante bonita, se altera en algunas enfermedades. La primera alteración que les voy a mencionar es esta, perdón. Pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Ya, es este síndrome uña rótula que se caracteriza por un trastorno congénito de tipo genético donde existe ausencia de uñas, ausencia de patela, también así se llama nail patela en inglés, alteraciones renales, alteraciones de tipo ocular, y esto se va a hacer diagnóstico y tratamiento bastante especial, o sea, se tiene que hacer un seguimiento y ciertas determinaciones de tipo genética. Un minutito aquí.
Muy bien, seguimos. Lo siento. Bueno, entonces existen diversas alteraciones, como aquí estamos viendo alteraciones en la constitución de las uñas, como así se llama, onicolisis, el desprendimiento de la lámina ungueal desde su borde libre hasta inclusive la raíz. Podemos encontrar en los casos de traumatismo o alteraciones en la función tiroidea, hipotiroidismo. La onicomicosis, aquí está una evolución de lo que ocurre cuando un hongo ingresa a la misma matriz de la uña, cambia de color, hay un desprendimiento de la lámina, se altera totalmente la constitución, cambia de color y esto es causado por hongos. Puede asociarse simultáneamente a una infección bacteriana. Obviamente existe predisposición genética. La onicocriptosis, me ven y ven la presentación, me oyen, ¿verdad? Sí, doctor, se ve y se escucha. Muchas gracias. Onicocriptosis se llama hacia la uña encarnada. Esto genera una reacción inflamatoria, la tetraacel-solol-rubor. Esto depende también, hay un cierto grado de predisposición familiar, ocurren los traumatismos y también cuando existe antecedente de micosis. La onicogrifosis es así, las uñas se ven como si fueran garfios. Esto está relacionado con alteraciones en los hábitos de cuidado de las uñas y va a desencadenar una hipertrofia ungueal con importante deformación en la imagen inferior, si ustedes ven, en forma de garra o cuerno. Esto puede ocurrir cuando existe hipoperfusión tisular en los trastornos de circulación como la microangiopatía en los diabéticos. También puede ocurrir cuando existe diabetes más frecuentemente y menos frecuentemente en artritis, traumatismo o cuando existe envejecimiento. Las líneas de Beau, acá ustedes ven un trazo transversal blanco, son líneas transversales. Esto puede estar relacionado con una enfermedad que ha tenido el paciente y lo ha consumido. Entonces la uña deja de crecer y vuelve a crecer y deja un canal labrado. Esto está relacionado con el estado nutricional del paciente. Cabe resaltar que el estado nutricional está en mucha relación con las características de las uñas y también de la piel y los bellos cabellos. Si esto está alterado, hay un consumo energético, ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente que no sea oncológico, digamos un paciente séptico, por el consumo que tiene este paciente de todas sus reservas energéticas, va a postergar el crecimiento de las uñas, la piel y los cabellos. Así, por ejemplo, la piel se va a volver bastante atrófica en algunos sitios, se va a presentar un descamamiento fino, va a retardar la muda de los tegumentos superficiales y el cabello va a cambiar de color, se va a volver seco. Y es típico ver en los niños, alguna vez han debido ustedes ver que tiene un color variable del cabello, desde un color pardo amarillo, ¿verdad? Es el signo de la bandera, eso es propio del kwashiorkor. Seguimos con las uñas. Aquí tenemos una distrofia media canaliforme que ha labrado y ha alterado la constitución de la uña, ha deformado y estéticamente se ve bastante mal, ¿verdad? Las líneas de Mess, esto puede suceder en algunos envenenamientos por arsénico. Están viendo un cambio de color de la uña, no es rosada, sino que tiene una combinación de pálida con surcos que son un poquito más intensos, oscuros. Puede suceder también en los casos de recibir tratamiento para cáncer. Las líneas de Muerque, esto es muy importante en el síndrome nefrótico, se ve, miren, son características y es un signo a favor del síndrome nefrótico. Aquí existen franjas, líneas transversales blancas profundas, y esto es un signo patognomónico del síndrome nefrótico. La onicolisis distal es un despegamiento distal de la uña. Esto se puede producir cuando existe desnutrición. La uña va despegándose del manto ungueal y se va prácticamente debilitando, por lo que existe posibilidad de ruptura, deformación. La onicogrifosis, que ya les mencioné antes, es el aspecto de cuerno que tiene la uña, como si fuera un garfio. La onicorexis se llama hacia la debilidad de la uña, fácilmente se puede romper, fácilmente se deforma. La paquioniquia, a esto recuerden, el paqui es paquidermo, ¿no? O sea, la piel dura, gruesa, las uñas igual. Se encuentran bastante engrosadas las uñas, duras y están
alteradas en su curvatura. La traquioniquia, la matriz, mejor dicho, la misma uña se encuentra así deslustrada, como si fuera un vidrio mal pulido. Las uñas de Terry, si ustedes ven, tienen un manto blanco, casi no existe esa media luna que les había mostrado en la uña normal, y el borde distal es así marcado, una frontera de una línea fina café, y sigue el borde distal de la uña blanca. Estas son las uñas de Terry. En la enfermedad de Wilson se producen las uñas azuladas. Está relacionada con el déficit de ceruloplasmina por alteración del cobre. Y estas que son unas uñas clásicas y típicas que son llamadas las uñas en coiloniquia. Es así, se parecen a cucharillas, son uñas cóncavas como si fueran cucharas. Esto es propio de la anemia. Aquí solamente vemos un refuerzo de lo que habíamos hablado anteriormente, las uñas de Mess, las uñas de Terry. Acá hay otro que sí vamos a reforzar, que son las hemorragias en astilla. En el indicador les estoy mostrando. Esto ocurre cuando existe endocarditis bacteriana. En la endocarditis bacteriana se está produciendo a nivel del corazón émbolos de pus, y el corazón manda a todo el cuerpo, así que puede presentar un cuadro neurológico de déficit motor, hematuria, soplos cambiantes en el corazón, y estas hemorragias en astilla que son típicas, el signo de Janeway también llamadas. Las uñas de Lindsay son caracterizadas porque la mitad proximal es blanquecina y distal es roja, rosa o marrón. Esto ocurre en los pacientes con alteraciones en la función renal de tipo crónico. Las líneas de Biao que ya hemos visto anteriormente, la coilónica, aquí está una imagen más didáctica para ustedes. En la psoriasis se puede encontrar pequeñas fosas en las uñas, esto también se llama las uñas en dedal de sastre, que es típico de la psoriasis, artropatía psoriásica. Ahí está, uñas en dedal de sastre, los surcos de Biao, la coiloniquia, las hemorragias en astilla que son llamadas el signo de Janeway, que son potencialmente preguntas de examen. Estas bandas longitudinales que pueden corresponder a melanocitos que se han agrupado pueden dar esta característica de una banda de negra o de color marrón, que no siempre puede ser de esta forma, puede ser de forma circular, desorganizada, lineal, etc. Son potencialmente malignas. Un nevo debajo de la uña, o sea, en el lecho unguial, es potencialmente melanoma, o sea, debe ser retirado, así como los melanomas o los lunares o los nevos que estén a nivel de los talones o a nivel de la zona genital deben ser retirados. La eritroniquia son estas líneas de color rosado o rojo. Esto se encuentra, por ejemplo, en la enfermedad de Bower o puede ser también en algunos nevos que no están tan pigmentados. Y la acropaquia, que voy a reforzar con otra imagen, que se presenta en algunas enfermedades pulmonares, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Cuando se van ensanchando el extremo distal de las uñas, ocurre las uñas en vidrio de reloj, dedos en palillo de tambor, carpo cuadrado, muñeca empuñadura de sable. Es propio de enfermedades pulmonares como el EPOC, cáncer pulmonar, enfermedad de Crohn, fibrosis quística y cualquier otra enfermedad crónica pulmonar. Para su refuerzo esquemático, preguntas de examen, líneas de Biao, que son estas líneas que cortan el crecimiento de la uña, vuelve a crecer, pero existen estos surcos que ocurren en los pacientes que han tenido enfermedades nutricionales. Las bandas de Mess, que son propias de la nefropatía, las de Lindsay, hay una diferencia de comparación en una zona blanquecina casi a la mitad, pero recuerdan que esa media luna era solamente en el tercio distal, y aquí en el tercio distal de esta uña se encuentra este color de tipo oscuro, ¿no? En cambio, las uñas de Terry, en la parte distal, perdón, aquí nos equivocamos, en la parte proximal se encuentra esta imagen blanquecina, pero que ha perdido esa forma de media luna, y en la parte distal es así oscura. En cambio, en las uñas de Terry, todo este manto es blanquecino y existe un extremo distal en el borde libre de la uña que es así oscuro, pardo o negro. La coiloniquia, que aquí no es tan esquemático, es la uña en cucharilla, que es propia de la anemia. La acropaquia va ensanchando el lecho unguial y la misma uña se deforma. Recuerden los relojes de sus abuelitos que tenían la esfera de cristal
una forma biconvexa, ¿verdad? A eso se llama uñas en vidrio reloj. Y en la psoriasis, que ya les había mencionado, estos puntos cribiformes que han deformado la uña se encuentran con puntos relativamente profundos y se asemeja a un dedal desastre. Eso es propio de la psoriasis, potencialmente pregunta de examen. Y estos son los dedos en palillo de tambor que se pueden presentar y las uñas en vidrio reloj que se puede presentar en enfermedades pulmonares como el EPOC, el cáncer pulmonar que ya se menciona, o enfermedades crónicas pulmonares. Ustedes ven en la primera figura superior izquierda donde ven esta relación de ángulos cuando la uña es normal. Pero miren cómo se ha distorsionado en el lecho de la uña y la forma de la uña que se vuelve biconvexa. Esto altera este ángulo, ¿sí? De ser un ángulo bastante abierto, obtuso, aquí totalmente se altera hacia un ángulo obtuso, pero al contrario, ¿no? No abierta hacia afuera, sino abierta hacia adentro. Y existen grados de hipocratismo digital o también llamado acropaquia. El primer grado se refiere a las uñas en vidrio de reloj, el segundo grado a los dedos en palillo de tambor o baquetas, o cachiporra también se llama. El tercer grado se va ensanchando y se deforma el carpo, es el carpo cuadrado. Y el cuarto grado es la muñeca empuñadura de sable, se escota aquí la muñeca de tal manera que existe una disrupción entre el mismo antebrazo distal, con la muñeca. Pasamos al cabello. El cabello en su crecimiento fisiológico tiene una fase anágena, donde el crecimiento del cabello tiene una fase que puede durar de 2 a 5 años. Una fase catágena, donde el crecimiento del cabello se detiene. Esta es una fase de 2 a 3 semanas. Y la fase telógena es una fase donde caen los cabellos, una fase entre 2 a 4 meses, y reinicia una fase anágena. Este es el ciclo normal de crecimiento, ciclo de crecimiento y caída de cabello. Fase anágena, catágena y telógena. Las alteraciones del cabello y pelo semiológicamente podemos clasificar el pelo de acuerdo a 3 grandes grupos, los que son leucotricos o cabello liso, los simotricos o cabello ondulado y los ulotricos, que son el cabello crespo. Con respecto al color, el color del cabello humano depende de la presencia de 2 tipos de melanina en los melanocitos, las eumelaninas, responsables del pelo oscuro, y las feomelaninas del pelo rubio y rojo. Las alteraciones que se pueden producir debido a una enfermedad, ya sea en el varón, no necesariamente enfermedad, puede ser genético o relacionado con algún tipo de patología que acelera la caída del pelo, es lo que llamamos comúnmente alopecia. Normalmente el varón tiene estas entradas temporales, pero con el transcurso del tiempo van perdiendo el pelo y se produce muy diferente en el hombre y en la mujer la caída del pelo. En el varón se va perdiendo el pelo de una forma caudal, o sea, comienza a nivel de la parte frontal, sigue a las partes parietales, en realidad en la parte frontal hacia occipital y queda todavía con pelo a nivel de las partes temporales. En cambio, la mujer comienza al medio. Si digamos tuviera una partitura al nivel del cabello, ahí es donde va cayendo el pelo y lo hace en forma periférica distal. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Seborrea significa que existe un incremento de la secreción de sebo por las glándulas sebáceas. A nivel de la cara les hace dar ese aspecto de ser un aspecto brillante, oleoso, ¿verdad? A nivel del cabello también sucede lo mismo y esto da la impresión de que es un cabello que está bastante sucio, seboso, ¿no? Como si estuviera en contacto con grasa. La pitriasis, que es una forma de hongo, la Malassezia furfur o la pitriasis alba, son causas y también una preocupación del paciente por el tema de la caspa, ¿no? Ahora, en el caso de la psoriasis, recuerdan, en piel hablamos de una alteración que producía placas en la piel, un relieve a diversos niveles y que tiene características
como una parafina chorreada, ¿verdad? Como una vela que se hubiese chorreado. Esto también puede afectar al pelo, al vello, al cabello y puede producir estas placas de tipo irregular en sus bordes. La tiña, el Epidermophytum rubrum, canis, puede producir este tipo de sacabocados a nivel del cabello. Cuidado con la peluquería que van, ¿no? Porque esto es contagioso. Si es que se ha producido un contagio, lamentablemente a nivel del cabello, esta zona ya no va a crecer pelo. Esto es definitivo. No sé si es que se podrá realizar un injerto de cabello, pero alguna vez que ustedes vayan a ver a los pacientes o algún vecino transeúnte, cuando vean estas placas así generalmente numulares, que son como monedas donde no hay cabello, esto es hongo, esta es tiña. Y la pediculosis, que es el tirus capitis, también puede ser corporis o pubis, es el piojo, ¿verdad? Que puede estar residente a nivel de su casa, a nivel del cabello, pero también puede ser a nivel del mismo cuerpo y a nivel del vello pubiano. Las alteraciones del vello. Acá podemos tener un paciente donde hay una excesiva cantidad de manto de vello a nivel del cuerpo y da esa apariencia simiana, ¿verdad? Esto se llama hipertricosis y es congénita. En cambio, en la mujer se puede producir a nivel del vello corporal otro tipo de alteraciones cuando la mujer está sufriendo de androgenización, o sea, virilización. Existe probablemente más cantidad en la cápsula suprarrenal que produzca hormonas de tipo masculinoide y se produce alteraciones típicamente semiológicas a nivel de la cara, seborrea, acné, hipertricosis a nivel del cuerpo, aumenta el vello corporal, hirsutismo, barba, bigote, que es normal en una mujer, seborrea porque existe aumento de la secreción de las glándulas de sebo, oligoamenorrea, la voz gruesa y atrofia mamaria. Las parasitosis, para concluir este tema de la piel y del cabello vello, pueden ser estas: la pediculosis, que puede haber capitis, como les digo, es el piojo del cabello, el corporis del mismo cuerpo y el tirus pubis, ¿no? Tirus pubis, capitis, capitis, corporis, pubis. La tungiasis también puede afectar alguna vez la piel y también los cabellos vellos, y esto es la dermatosis parasitaria producida por la picadura de la hembra de la pulga, que se llama Tunga penetrans. La escabiosis, el Sarcoptes scabiei, que acá lo están viendo bastante muy aumentada y en forma casi tridimensional. Este es el productor de la sarna, que puede estar presente a nivel de los tegumentos de la piel y también puede estar presente en el vello, cabello. Y la miasis, para terminar, que es la infestación de cualquier parte del cuerpo que pueden ver, inclusive yo he visto en el ojo, en la cara, en el pelo, donde pone la larva, la mosca, y se produce pues con el tiempo un quiste enorme, donde ustedes al incisionar con bisturí van a ver la cantidad de larvas que se está produciendo con una reacción inflamatoria de necrosis de toda el área. En algún tiempo me tocó ver a un paciente en el hospital Viedma que no tenía cara. Un gran descuido, lo único que se veía al centro era el vómer. El resto no había ojos, no había regiones genianas, no había nada. O sea, se había prácticamente nucleado la cara. Muy bien, pasamos al próximo tema, que es el tejido celular subcutáneo. Debajo de la piel se encuentra la grasa corporal. Recuerden que primero venía el encabezamiento, signos vitales, la piel con sus características, vello, uñas, y viene el tejido celular subcutáneo, ¿no? Este tejido celular subcutáneo puede estar abundante en la obesidad, puede estar ausente en la desnutrición y puede estar mal distribuido, que es la lipodistrofia. Pueden buscar el síndrome de Barraquer-Simons si gusten. Barraquer-Simons, que es una alteración donde la distribución de la grasa está más a nivel de las caderas, a nivel de los muslos, que da la apariencia de un pantalón de jinete de caballo de carrera. El tejido celular subcutáneo también se llama panículo adiposo o hipodermis. Me va a disculpar, es el basurero que pasa y eso no lo puedo evitar. También se llama el panículo adiposo o el hipodermis, ¿verdad?
La característica que es anhidra esta región, por eso cuando existen abscesos profundos, como no existe suficiente irrigación, se produce más frecuentemente las infecciones de dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza erradicar esas infecciones, entonces hay que hacer control de foco a través de las curaciones, porque los antibióticos no garantizan que lleguen a estos sectores. Es de amplia distribución cuando el paciente esté eutrófico, representa el 10% del peso corporal total. Está formado por adipocitos en un manto homogéneo de venas, arterias superficiales. Puede variar el espesor de acuerdo a la zona del cuerpo, está bastante más contorneada en el género femenino. Las alteraciones que se pueden producir en el tejido adiposo son la obesidad, el adelgazamiento, la caquexia. Muchas veces podemos ver estas zonas que son los lipomas como nódulos subcutáneos, y las alteraciones que nos corresponden y nos interesan son el edema, que es la acumulación de agua y sal a nivel del subcutáneo, el linfedema, que es la acumulación de linfa, el mixedema, que es mucopolisacáridos presentes en el hipotiroidismo, y el enfisema, que es la presencia de aire en el tejido solar subcutáneo. El edema es la acumulación de líquido en el intersticio de los tejidos orgánicos o en las cavidades serosas. Puede haber derrame pericárdico, derrame peritoneal, puede haber hidrotórax, ¿verdad? Este líquido que vamos a obtener por punción, probablemente ya sea una toracocentesis, laparocentesis o pericardiocentesis, puede ser un exudado. Este exudado es un líquido extravascular de tipo inflamatorio. En su concentración hay una alta concentración de proteínas, células sanguíneas, y esto se produce por el aumento de la permeabilidad en la zona donde existe una inflamación por un evento de tipo infeccioso probablemente. En cambio, el trasudado es un líquido con bajo contenido en proteínas. La mayor parte es albúmina del exudado, ¿verdad? En este caso es por aumento de la presión hidrostática o disminución en la presión oncótica. El típico modelo que les puedo mencionar acá es en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cuando existe aumento de la presión hidrostática, se produce un hidrotórax, ¿verdad? Los factores que participan en la generación del edema son la presión hidrostática. Recuerdan, a nivel del extremo capilar arterial, la presión hidrostática porque viene de toda la fuerza del corazón. Es una cavidad que es cerrada, es un circuito cerrado donde el corazón está impulsando la sangre, y la característica fisiológica de los vasos elásticos y la presencia de compuertas que son en las metaarteriolas como un sector donde existen músculo bastante espeso, y esto genera una analogía de una llave de paso. O sea que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica que ustedes han llevado en fisiología. En un sistema que está completamente cerrado y sano, obviamente esta presión hidrostática es un promedio de 25 milímetros de mercurio. Pero ya cuando las arterias experimentan envejecimiento, lo que es la arteriosclerosis por depósito de colesterol y calcio, se vuelven bastante duras, y esto puede alterar en la producción del edema, como vamos a ver más adelante. La presión oncótica es la debida a la presencia de proteínas, obviamente a nivel del extremo arterial capilar. Existe, acá se va a ver mejor. Aquí se va a ver mejor para que me entiendan. En la vertiente arterial es una imagen aumentada esquemática de los capilares arterial venoso, ¿verdad? O sea, la sangre viene de acá, de la parte arterial, hacia el vaso capilar arterial, hacia el lado capilar, donde la presión hidrostática equivale a 32 milímetros de mercurio, y es rica en suero de agua, cristaloides y proteínas, y va a salir al intersticio a alimentar todas las células que se encuentran en forma extracelular. Una vez que se ha consumido, aprovechado todo este suero que tiene oxígeno y nutrientes, regresa al extremo venoso, donde acaba a bajar drásticamente la presión hidrostática a 11, y va a ser ganada por la presión oncótica, que va a rechupar ese líquido que salió, y esto va a quedar seco. Quizás queda un poquito de líquido, y esto se van a encargar los linfáticos de dejar seca esta porción. Esta es la fisiología normal. Pero cuando se va a producir edema o cuando sube la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o cuando baja la presión oncótica en las hepatopatías donde no hay síntesis de proteína, o cuando existe síndrome nefrótico donde el paciente está orinando proteínas, ¿no?
Entonces, en la fisiopatología, los factores que participan, reiterando aquí la presión hidrostática, la presión oncótica, la permeabilidad del sistema vascular que se altera cuando existe sepsis, hay una vasoplegia y vasodilatación, hay un leak de las células endoteliales, fuga capilar. Participan también en la generación del edema, la hormona antidiurética y un mineralocorticoide que es la aldosterona que producimos normalmente. Y este se encarga de reabsorber el sodio, que es el catión principal, y botar o secretar el potasio y el hidrogenión como una función normal. Esto se va a alterar en algunas patologías de tipo endocrino. Y también cuando se produce un mecanismo de falla en la reabsorción renal de líquidos, esto va a provocar también o participa en la fisiopatología del edema. Deben comprender por fisiología ustedes que han estudiado ampliamente que el agua corporal total representa el 60% del peso, esto en el varón. Si el paciente X o ejemplo pesa 70 kilos por 60, tendría 42 litros de agua corporal en todo el cuerpo. El líquido intracelular es el más abundante, repetimos la ecuación, 70 por 40 es 28 litros en el líquido intracelular. Y en el líquido extracelular es el 20%, si multiplicamos 70 de peso por 20 son 14 litros. Y esto a su vez se divide en líquido intravascular o plasma, que representa el 5%, y el líquido intersticial, que representa el 15%, de este 20% por si acaso, ¿no? Si esto era 14 litros, 4 litros y medio corresponde al plasma y el resto es el líquido intersticial. Normalmente en este circuito cerrado y si no existe enfermedad, normalmente no existe líquido que se quede en el intersticio. Todo es reabsorbido por acción de la presión coloidosmótica a nivel de toda la economía, a no ser que exista una alteración. Y obviamente acá participan los linfáticos también, como mencionábamos acá, ¿no? Bueno, entonces se va a producir el edema cuando existe una disminución del volumen efectivo. El aparato yuxtaglomerular que se encuentra en el riñón va a percibir esta alteración en la tensión de los vasos y se genera la producción de renina que actúa sobre el angiotensinógeno. Esto a su vez libera la angiotensina 1 y luego la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y estimulador de la secreción de aldosterona. Entonces, la aldosterona lo que va a provocar es una reabsorción renal de agua y sodio por los riñones y esto va a generar edema. Haremos un ensayo de ejemplo. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca el paciente está todo congestionado, está remorado, los vasos están colapsados, sobre todo a nivel venoso. Y esto se provoca porque el corazón que está fallando obviamente afecta directamente al riñón que está congestionado, mal perfundido, y este se resiente y libera la renina y va a generar por toda esta cascada de activación la aldosterona. Al reabsorber sodio se va a producir más edema. Entramos a lo que nos interesa y es describir al edema. El edema puede ser localizado en un miembro, en un solo tronco o cualquier zona corporal, inclusive en alguna cavidad serosa. Les voy a dar un ejemplo modelo que es encontrar a un paciente con edema de un solo pie. La pantorrilla, el muslo se puede encontrar muy edematizado en relación al otro pie. Lo primero que debemos pensar en este caso es una trombosis venosa profunda. O sea, de hecho, cuando ustedes encuentren en los hospitales a un paciente que está con edema de un solo pie, sospechen de trombosis venosa profunda, primer lugar. Un segundo lugar ya puede ser un síndrome compartimental por un trauma donde existe fractura conminuta. Esto va a hacer que el músculo se edematice, el mioedema, y esto comprima la circulación venosa. Inicialmente hay edema de tipo piel caliente, pulso presente y la temperatura es tibia, pero si aumenta esta presión a nivel del compartimiento de aponeurosis por el mioedema, se va a producir una hipoperfusión, se comprime el riego arterial y se produce una súbita alteración en la perfusión distal de este pie. Se va a producir déficit de pulso, la piel está cianótica, mezcla con eritrosis, una piel lívida,
como si fueran placas de mármol. Imaginen el mármol, la piel está así moteada y el pulso está ausente. Ese es el extremo del síndrome compartimental, que sería el segundo lugar como causa. Y el tercer lugar se caracteriza por el linfedema. Acá nosotros no tenemos filarias. La Bucherea y Bancrofti en sus libros de parasitología, si ustedes revisan, van a ver una imagen donde una persona X está llevando sus testículos o escroto en una carretilla. O sea, a nivel de Asia se puede producir esta enfermedad, acá no tenemos. Pero lo más cercano que puede producir linfedema es a nivel de oncología. Sobre todo imaginen un cáncer de mama que esté infiltrado hacia los ganglios de la axila. El miembro correspondiente superior de ese paciente va a estar bastante aumentado de volumen. La piel está durísima, eso es lo típico del linfedema, y además que la piel está estirada. Es muy típico encontrar la piel de naranja en estos pacientes, ¿no? El edema generalizado se produce por infiltración líquida del tejido celular subcutáneo en todo el cuerpo, inclusive las cavidades serosas y tejido intersticial, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar que el edema, si tenemos un paciente con edema periférico bilateral, este puede ser hasta los tobillos, grado 1, hasta la rodilla, grado 2, hasta la raíz del miembro, región inguinal, ese es un edema grado 3. Y si está a nivel de todo el cuerpo, incluidas las serosas, pericardio, peritoneo, pleura, esto se llama anasarca o hidropesía, el grado 4 de edema, que es propio en el síndrome nefrótico, por ejemplo. Semiológicamente, ¿qué deben considerar cuando estén frente a un paciente con edema? La localización, el color, la intensidad, la temperatura, sensibilidad, consistencia, trastornos tróficos y la evolución. La localización, por ejemplo, si es unilateral, bilateral. El color, si es un color blanco, puede ser, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Si está rojizo, tetradacelso, es un edema inflamatorio. Si es que tienen, además de un edema periférico, edema bipalpebral matinal, es insuficiencia renal. La intensidad, ya les he dicho, hasta tobillos grado 1, rodillas grado 2, raíz de los miembros grado 3, y la temperatura. Si es tibio, probablemente hay un compromiso de congestión venosa nada más. Perdón. Pero si es un edema unilateral que está frío, no hay pulso, esto está relacionado con una alteración arterial, lo que les he mencionado, el síndrome compartimental. La sensibilidad, muchas veces en el edema inflamatorio existe prurito, existe dolor, ¿ya? Y la consistencia, les he dicho que el edema de la insuficiencia cardíaca y fobia positivo se deja profundizar, se deja una huella de dedo ahí. En cambio, en el linfedema es un edema durísimo, donde se altera la característica de los tegumentos. Acá en los trastornos tróficos, como les mencionaba, en el linfedema, por ejemplo, se ven los poros, el signo de piel de gallina, y en la evolución hay que ver si va aumentando esto a través de pesar al paciente, o va subiendo de tobillos a rodillas, si es bilateral, unilateral, si hay compromiso de serosas, etcétera, ¿no? Aquí van algunos modelos con imágenes, por ejemplo, el edema acá a nivel de los tobillos, está el explorador dejando la impresión del pulgar acá y es el signo de la fobia. Esto es muy posible que se produzca en insuficiencia cardíaca, es bilateral, blando, blanco, tibio, pulso presente. Cuando el paciente está echado, este edema se puede producir a nivel de los muslos y las regiones sacras. Se redistribuye este edema, o se mal distribuye en todo caso, ¿no? Si se localiza en un solo pie, ya hemos dicho que hay que pensar en primer lugar en la congestión venosa, segundo lugar en la obstrucción linfática, en una inflamación, un traumatismo, por ejemplo, una fractura con minuta, o sea, astillas que producen mioedema. Si está en los párpados, así un blefaroedema matinal es propio de la insuficiencia renal, es un edema que no respeta la gravedad. Esto es propio del edema renal. Este es un edema inflamatorio que es el edema angioneurótico. Este probablemente es un paciente que tiene alergia, ejemplo la penicilina o codeína, y se ha producido inicialmente prurito generalizado y aparece así un blefaroedema inflamatorio, se pone bastante rojizo el paciente, hay queiloedema, se hinchan los labios,
Y lo más grave es que la glotis se va a cerrar por edema y el paciente va a morir si es que no hacemos nada. Esta es una reacción de hipersensibilidad en los pacientes alérgicos donde aumenta la permeabilidad. El localizado ejemplo puede ser un tumor que comprime la vena cava superior, un linfoma, digamos, o un timoma, y este hace de que no pueda regresar la sangre desaturada de la cabeza y el cuello hacia la vena cava o el corazón derecho, y se produce edema de la cara y el cuello nada más, se llama el síndrome de vena cava superior o también el edema en esclavina, y típicamente se ven estos vasitos de circulación colateral. Otro edema de tipo localizado, les he dicho, en un solo pie, y esto reza una triada que es la triada de Virchow, éstasis venosa, una persona que está mucho tiempo echada o en reposo, hipercoagulabilidad, enfermedades que hacen que la coagulación se active más rápidamente, como la poliglobulia, uso de estrógenos, síndrome antifosfolipídico, lupus. Se produce alteraciones en el trofismo, esto quiere decir que se altera el color de los tegumentos, se vuelven pardos, se puede producir úlceras también. Esto se va a producir por obstrucción venosa de un coágulo y el riesgo es que el extremo distal de ese coágulo viaje por el sistema venoso a la vena cava superior y produzca un bombeo hacia los pulmones. El edema agudo de pulmón, si esto es masivo, es mortal. O sea que ustedes recuerden que los trombos que se generan en las piernas o en la pelvis van al corazón derecho, nunca al cerebro. Pregunta de examen. Estos trombos van al pulmón. Solamente 1% podría ir al cerebro si hay una comunicación interauricular, una comunicación anómala a nivel de las aurículas. Ya les he dicho que hay que tomar en cuenta la intensidad. Presionamos nuestro pulgar acá y vemos la profundidad del signo de Godet. Va de una cruz a 3 cruces. Pesamos diariamente al paciente para ver si disminuye o sube de peso. Y podemos medir la región, la circunferencia abdominal, aquí por ejemplo, para ver si aumenta, cuál es el perímetro abdominal. El signo de Godet, la consistencia puede ser blando, el renal hepático o congestión venosa. En cambio, es semiduro en la insuficiencia cardíaca y es durísimo cuando hay linfedema. La elasticidad, si es que retorna inmediatamente el edema o no. La temperatura, si es caliente, es inflamatorio, si es normal o frío cardíaco, o también la congestión venosa. La sensibilidad, es doloroso el inflamatorio, indoloro el cardiogénico renal, hepático, insuficiencia venosa, y es pruriginoso el que es alérgico. La coloración es inflamatorio, es rojizo. En el edema por éstasis venosa congestivo es cianótico y el edema renal o hepático es pálido. Aquí vemos un caso de edema generalizado en el Kwashiorkor. También la insuficiencia cardíaca puede producirse o el síndrome hepático en una falla hepática grave, cirrosis. En la falla hepática crónica, pero no aguda, se produce una falta de reabsorción combinada con la falta de producción de albúmina, se altera totalmente la dinámica capilar y el paciente tiene edema en diversos lugares y también la famosa ascitis. El edema cardiogénico se produce en este circuito cerrado, una congestión venosa que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que forma un círculo vicioso de reabsorción de sodio y sal y por esto es el edema. Es así que en algunos esquemas de tratamiento se utilizan los IECAS, que es el inhibidor convertido de angiotensina, para bloquear este círculo vicioso. El edema renal, el síndrome nefrítico, es típicamente un blefarodema matinal. Esto se produce por un aumento de la presión hidrostática. Otros tipos de edema, el edema por desnutrición, Kwashiorkor, el edema idiopático, que no tiene causa, esto es por un aumento de la permeabilidad aumentada, exceso de aldosterona, puede ser un tumor en la Cushing, o puede ser exceso de hormona antidiurética, un tumor, o deficiencia muscular venosa. El diagnóstico diferencial, edema puede ser asimétrico o puede ser simétrico. Es asimétrico en la trombosis venosa profunda. ¿Recuerdan? En primer lugar, si un pie, una pantorrilla está más hinchada que la otra, estamos definitivamente a una trombosis venosa profunda, que es lo más frecuente. Segundo lugar, linfedema por un cáncer, por ejemplo, traumático o inflamatorio. ¿Recuerdan? El síndrome compartimental, el inflamatorio, cuando se produce tetracelso, digamos una reacción alérgica. En cambio, el edema simétrico se produce en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática.
O sea, para resumir y hacerlo más fácil para ustedes, el edema asimétrico bilateral se produce en estas tres entidades. O está funcionando mal el corazón, o está funcionando mal el riñón, o se produce una alteración del mismo riñón de dos maneras. Nefrítico, cuando hay una alteración en la membrana glomérulo capilar donde no se filtran bien, digamos, los componentes y hay retención de líquido y sal, o cuando hay una hiperpermeabilización, digamos, el lupus aumenta la permeabilidad dramáticamente de esta membrana que les he mencionado y se va a producir gran pérdida de proteínas por la orina que no es normal, y si baja más rápidamente en la orina la proteína, pues el hígado no tiene la misma velocidad de producción y se produce el síndrome nefrótico. En cambio, los asimétricos, ¿verdad? En un solo pie, trombosis venosa profunda, linfedema, por obstrucción linfática, traumático, el síndrome compartimental o inflamatorio. El linfedema es un aumento de la retención de linfa en el intersticio, es un edema blanco, durísimo, elástico, que no deja fobia a la presión digital ni tampoco mejora la elevación con el miembro afectado. Este puede producir elefantiasis, pero más típicamente es bastante típico en cuadros oncológicos, cáncer de mama, por ejemplo, un solo brazo está con edema duro, ¿no? Esta es la característica MEN, en un solo pie está edematizado, el edema es bastante durísimo y se produce por obstrucción linfática. El linfedema o bloqueos linfáticos se puede producir por procesos infecciosos, por filarias, irradiación oncológica, trombosis por células neoplásicas, cirugía, el retirar, digamos, linfáticos, compresiones extrínsecas como en el edema de vena cava superior, el síndrome de vena cava superior o el edema de esclavina, y en las alteraciones congénitas donde no existen linfáticos. Los síntomas: hay gran dolor, en diversas posturas se acrecenta, no mejora con la elevación de las extremidades, limita la movilidad, se pueden formar úlceras, altera la imagen corporal y reduce el bienestar psicológico. Mixedema. Este es de tipo plástico, poco depresible, puede estar generalmente así a nivel de los párpados, lo que se llama santelasmosantomas, y esto se produce por aumento del depósito de mucoproteínas a nivel del intersticio. El enfisema, para terminar, es la presencia de aire libre en el tejido subcutáneo, y esto se puede producir por una ruptura de la vía aérea, una bula congénita, o por una herida por arma blanca o un cuchillo. Acá se va a producir una alteración del color de la piel, puede ser doloroso y muchas veces a la palpación se nota como si fuera una crepitación. En caso de que encuentren crepitación alrededor de una herida, pueden estar seguros que se trata de aire producida por gérmenes anaerobios del Clostridium perfringens. Aquí están viendo, la presión existe como sensación de nieve, hay una crepitación nevosa. Y entre las causas para retirar puede ser un trauma de tórax, un neumotórax, las heridas por arma blanca, disparos por arma de fuego o ruptura de cualquier vía respiratoria, ya sea de la tráquea, de los bronquios o de una bula congénita. Y si son a nivel de las heridas, nos están indicando prácticamente que es infección por bacterias anaerobias. Muy bien, creo que no vamos a alcanzar. Voy a pedir un día más al departamento. Esto necesita un poquito de tiempo más. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar aquí la presentación. Les escucho. 33 asistentes nada más. Inclusive he visto una de sus compañeras que está escuchando la clase en el micro, creo, se está peinando todo, está interesante, eso quiere decir actitud, ella desea, digamos, aprender y de ida a la práctica probablemente. Felicidades. Muy bien, chicos, preguntas. Doctor, Sí. ¿qué pasa cuando se pierde totalmente la uña? Eso es anoniquia, ¿no? O sea, si es congénito es el síndrome uña rótula. Pero si eso se produce, tendría que ser una infección bastante severa que puede suceder en la onicomicosis, la infección por hongos, se puede perder totalmente la uña.
Traumáticamente, si es que existe un buen estado nutricional, no tendría por qué no crecer, digamos, la uña, a no ser que haya un compromiso del leche ungueal, porque ahí está la matriz de donde va a empezar a partir la nueva generación de uña hacia forma distal. Pero serían estas entidades nada más. Ya, Obviamente las consecuencias, perdón si te quiero entender la pregunta, las consecuencias de no tener uña, obviamente son estéticas definitivamente, pero tiene también funcionalidad porque son un espejo. Recuerden que la piel, las uñas, el cabello es un espejo de lo que está sucediendo en el medio interno. Existen ciertas patologías que de solamente ver recuerdan el signo del S-trelat en la anterior clase. Basta que vean en la espalda lesiones que son queratoseborreicas, pueden estar sospechando de un cáncer del tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, además de estético, se está alterando prácticamente un panorama general de lo que es el paciente. Si es una sola uña, bueno, pero si son en varias uñas, definitivamente y estéticamente es un problema. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, doctora. Muy bien, ¿algo más? Doctora, la pérdida de la uñita en niños, ¿a qué se debe? En niños, pérdida de la uña. Sí. Más seguro que puede ser congénito. No necesariamente Ah, un síndrome de uña rótula, que no es muy frecuente, pero puede ser un problema de matriz de uña, ¿no? Se está produciendo una alteración y ahí está yapado todo el déficit vitamínico que puede ser causa también o desnutrición. está Así bien, es, doctor. Julián. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien, chicos. Estimados, voy a pedir una clase más el próximo miércoles, 6:30, por favor. Un abrazo, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, Hasta luego, chicos. Vamos, mamita.